del Seminario Teológico Nazareno de Quito, Seminario Teológico Nazareno Sudamericano. Estamos viendo el curso de epístolas pastorales con hermanos de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, que se llama el área Andino Norte. Y bueno, tenemos una cantidad de 22 estudiantes, un curso muy lindo. Ya también estamos avanzando porque lo comenzamos casi al mismo tiempo que este curso de homilética 2 con ustedes, ¿no? Entonces ya estamos avanzando también a las clases finales y les estaba hablando a los hermanos de ustedes, ¿no? Pidiéndoles también la oración por ustedes, por el grupo de estudiantes de allá de Guinea Ecuatorial. Y también les estaba contando que ustedes son muy participativos, ¿no? En las clases y eso le da dinamismo a la clase, enriquece la clase y ustedes siempre aportan, siempre hacen preguntas y bueno, eso es muy bueno, muy lindo también y de mucha ayuda para el aprendizaje. Entonces, esta pregunta, si Lamentaciones se puede clasificar como literatura poética sapiencial, yo creo que en parte sí, aunque generalmente se clasifica como literatura profética por el hecho de ser, de estar enmarcada, ¿no? En el ministerio profético de Jeremías y por las circunstancias también que trata el libro de Lamentaciones, ¿no? En cuanto a la cautividad y las calamidades que estaba atravesando Israel. Pero les decía que contiene mucha poesía también, ¿no? Es decir, las reflexiones y las enseñanzas que se dan vienen básicamente a través de el género poético. Bien, Profe, sí, hermano, adelante. al respecto, yo creo que normalmente debería clasificarse como literatura poética porque, dado que normalmente el libro de Lamentaciones es una endecha, creo, era un género, eran cánticos que cantaban las personas que habían sufrido una desgracia, la pérdida de un ser querido. Normalmente Jeremías está haciendo eso, no está haciendo una endecha. En base a eso, creo que yo pienso que hay que clasificarlo más como literatura poética que profética. Sí, yo también, yo estoy de acuerdo, hermano. Sí, siempre he pensado eso y contiene mucha poesía, ¿no? El libro de Lamentaciones. Y para mí, yo lo ubico allí, ¿no? Entonces, vamos a hacer la lista, ¿no? Todos estos libros están entonces en la mitad de la Biblia, comienzan desde Job, ¿no? En adelante, podemos ubicar entonces Job, luego Salmos, ¿verdad? Luego tenemos el libro de Proverbios, ¿verdad? Básicamente es el libro que trata sobre la sabiduría, ¿no? Para la vida, para cada situación de la vida. Tenemos luego el libro de Eclesiastés, ¿verdad? O El Predicador, libro también de sabiduría, un libro de reflexión sobre la vanidad de la vida y la excelencia de la sabiduría, y luego tenemos el Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, esta parte central de la Biblia es lo que se considera como la literatura sapiencial poética, ¿no? Una mezcla de sabiduría y poesía, ¿no? Es decir, la poesía es el marco, ¿no? En el cual se hacen esas reflexiones tan importantes acerca de la vida, ¿no? Acerca de Dios, acerca de las manifestaciones de Dios, ¿no? Yo creo que en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, hay mucho registro histórico acerca del pueblo de Israel, ¿no? Como sabemos. Entonces, el libro de los Salmos contiene 150 capítulos, de los cuales aproximadamente
Por ahí entre 73 y 75 salmos se le atribuyen a David y otros corresponden a otros autores, ¿verdad? Pero es un libro que tiene muchos registros de la revelación de Dios en medio de su pueblo Israel, ¿no? Se cuentan muchos hechos, por ejemplo, la liberación de Egipto es un evento repetido mucho en los salmos, ¿no? Cómo Dios sacó a su pueblo con manos poderosas. Y bueno, básicamente a través de la poesía, ¿no? Salmos preciosos que nosotros conocemos. El Salmo 23, el Ruiseñor de los Salmos, el Salmo 91, ¿verdad? Que es el Salmo que habla de la protección de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eh, el, el Salmo 119, que es el Salmo más largo, si no me equivoco, es el capítulo más largo de la Biblia, ¿no? Si no me equivoco. Y que habla de la preeminencia, de la importancia de la ley de Dios, ¿no? Para la vida. Entonces, en cada uno de estos libros, amados, bueno, también en esta introducción a la clase hablar un poquito de cantares, ¿no? Porque cantares, entonces, es una historia de amor, ¿verdad? Muy linda y es escrito, se le atribuye a Salomón, ¿verdad? Rey Salomón, y ustedes sabemos, hermanos, de esa característica de Salomón, de galán, de un hombre que tuvo tantas mujeres, ¿no? Tantas compañeras de vida, esposas y concubinas, ¿no? A alcanzar el número de 1000 por todas. Y entonces aquí cuenta su historia de amor con la tsunamita, ¿no? Pero más allá, cuando se hace la interpretación del texto, siempre se ve que es más allá de una historia de amor natural, ¿no? En el plano terreno. Entonces, se vería aquí la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Y ese amor de Dios por su pueblo, ¿no? En este caso, no solamente por Israel, ¿no? Porque sabemos que ahora el pueblo de Dios está conformado por Israel y los gentiles, que es la iglesia, ¿no? El nuevo pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos interpretando los pasajes del Cantar de los Cantares, vemos entonces la relación de Dios con su pueblo, el amor de Dios con su pueblo, y muchos intérpretes ven entonces allí a la iglesia, ¿no? En Cantar de los Cantares. Algunos dicen que es una forma errónea de interpretar el Cantar de los Cantares, que sería una alegorización de las escrituras cuando vemos a la iglesia allí en Cantar de los Cantares, pero nosotros, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es muy rica en significado y el propósito de Dios, por supuesto, con toda la escritura, ¿verdad? Es enseñar a su iglesia, ¿no? En cuanto a su relación con Dios, su vida. Entonces, Cantar de los Cantares tiene que tener algo que ver con la iglesia, ¿no? Y la novia, la amada, en este caso, tendría que representar a la iglesia, ¿no? Ese amor firme que se ve allí en Cantar de los Cantares, ¿no? Que va más allá, aunque hay los elogios físicos y todo eso, pero va más allá de la parte física a la parte espiritual, ¿no? Entonces, vamos a entrar, voy a compartir, mis hermanos, a la presentación para que entremos a la clase de hoy. ¿Alguien desea preguntar algo que hoy por ahí? Sí, entonces decía, la dificultad, yo personalmente soy de los que creen que asignar, decir que Cantar de los Cantares, habla del amor de Dios entre el amor entre Dios y la iglesia. Yo creo que es forzar el significado de Cantares, dado sencillamente a una razón.
normalmente no existen textos de cantar de los cantares en el Nuevo Testamento refiriéndose a la iglesia. O sea, no, ni el apóstol Pablo hace una aplicación de algún texto de cantar de los cantares hablando de la iglesia, ni ningún apóstol, ni Jesucristo mismo hace mención del libro. Entonces, yo creo que es alegorización, partiendo de eso, decir que cantar de los cantares habla del amor entre Dios y la iglesia. Luego, algunos elementos que describe Salomón, bueno, como las partes más femeninas, lo hermosas que son y tal, y todo eso, yo siempre me he preguntado, bueno, leyendo a estos teólogos que dicen que es el amor entre Dios y la iglesia, ¿cuál es la aplicación de estos pequeños detalles en cuanto a Dios y la iglesia? No, no sé, profe, pero yo soy de los que comparten esa idea de decir que cantar de los cantares se refiere al amor entre Dios y la iglesia es bastante alegorización. Es forzar el significado, porque no habrá ningún paralelo que justifique eso en alguna otra parte de la Biblia. Bueno, antes de que el profe pueda responder al comentario del compañero, me gustaría hacerle una pregunta a usted sobre las características del género alegórico. Cuando se habla de alegorización, si aquí usted lo puede decir sus características, para ir entendiendo más o menos esa cuestión de cantar de cantares, si es alegoría o no. Ya, hermano, cuando hablamos de alegoría estamos hablando de una figura retórica, ¿no? Es decir, es es como una especie de historia ficticia, ¿no? Sería lo que es una alegoría, ¿no? Y cuando decimos que hacemos alegorización, ¿no? De las escrituras, es como darle un sentido espiritual a un pasaje que quizás no tiene ese sentido, ¿no? Sino que es una mera historia, ¿no? Es una mera historia. Un momentito, mis hermanos. Profe, Ya, hermano, disculpen. Bueno, por ejemplo, la alegorización dice que se da mucho en los padres de la iglesia, alegorizaban mucho las escrituras, ¿no? Es decir, los pasajes históricos que hablaban de los hechos de Dios en la vida de Israel, ellos lo espiritualizaban, le daban una aplicación alegórica, ¿no? Es decir, la alegorización es como tomar una historia que debería tener un sentido natural o ser interpretada en base a su sentido natural y se le da un sentido entonces espiritual, ¿no? a esa historia, ¿no? Entonces la alegorización de las escrituras sería algo más bien negativo, ¿no? A la hora de la interpretación bíblica. Y hay que tener cuidado porque miren que algunos usan estos pasajes, por ejemplo, de las batallas de Israel, las guerras de Israel, se usan mucho para la predicación, ¿no? Entonces se tiende a algunos eventos históricos, algunas situaciones, darle un significado espiritual que en realidad no lo tienen, ¿no?
pero se fuerza la interpretación del texto. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de, bueno, escuché una vez un compañero de clase cuando estudié homilética avanzada en la santidad, y ese es un curso de licenciatura, del programa de licenciatura, y hubo uno de los compañeros que dio una predicación acerca de la sanidad del ciego de nacimiento, ¿no? El ciego que sanó Jesús, pero aquel ciego que el Señor escupió en tierra y le untó lodo en los ojos y luego lo mandó al estanque de Siloé a lavarse. Entonces el hermano hizo una interpretación alegórica del pasaje, porque para él cada una de esas cosas significaba algo, ¿no? Por ejemplo, él forzó la interpretación del pasaje y metió la teología sistemática, la metió en su interpretación. Así que, si mal no recuerdo, hermano, la saliva, creo que la saliva que el Señor echó, él dijo que era la gracia preveniente, ¿no? Y luego cuando veía así, medio veía a los hombres como árboles que caminaban, así no veía bien, él dijo que esa era la santificación inicial. Y luego, cuando pudo ver finalmente, ver todo bien, entonces ya eso la, era la entera santificación. Así, cada aspecto de la salvación y cada doctrina, ¿no?, relacionada con la gracia y la salvación, él la fue metiendo ahí en su interpretación del pasaje, pero como forzadamente, ¿no? Entonces el profesor, recuerdo, el hermano, el doctor Wilfredo Canales, un hermano muy preparado dentro de la Iglesia Nazarena, un doctor en teología y un escritor muy prolífico en nuestra iglesia. Él es peruano, vive en los Estados Unidos, nos estaba dando ese curso allá en Venezuela, y él pues le hizo ver al hermano que estaba alegorizando el pasaje, ¿no? Porque no, en realidad no buscó la enseñanza que tiene el pasaje en sí, sino que forzó la interpretación de los textos, entonces dándole a cada detalle un significado espiritual. Es como cuando se toman las parábolas también, ¿no? Algunas parábolas se alegorizan a la hora de interpretarlas y se hace una interpretación falsa de ellas, porque, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, entonces allí inmediatamente se interpreta, ¿no?, que las 5 vírgenes prudentes son la iglesia, las 5 falsas son el mundo, que la luz, el aceite de la lámpara es el Espíritu Santo, y así se le va dando una interpretación a cada detalle de la parábola, cuando es incorrecto interpretar de esa manera las parábolas, ¿no? Porque cada parábola enseña una verdad principal y no era la voluntad de Dios que cada detalle pudiéramos nosotros darle un significado, ¿no? Sino que esa parábola del Señor nos enseña la necesidad de estar preparado siempre, ¿no? Porque, como dice allí, el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sabéis. Entonces, la verdad que tiene la parábola es que hay que estar preparado, velar y orar, ¿verdad? Para estar preparado, porque el Señor viene en el momento en que menos lo pensemos, ¿no? Entonces ya darle esa interpretación a cada detalle ya es lo que se llama alegorizar las escrituras, ¿no? Eso es más o menos lo que se entiende como alegorizar. Pero la alegoría en sí es una figura retórica, ¿no?, en la escritura. Y dice, por ejemplo, Pablo usa la alegoría de Agar, ¿no?, y Sara. Allí cuando habla, si mal no recuerdo, en el libro de Gálatas, ¿no? Entonces usa la alegoría de Agar y Sara, y él le da una interpretación. Entonces dice que Sara representa la libre, ¿verdad? En este caso es la iglesia, y Agar
entonces representa la esclava, y representaría el pueblo de Israel que todavía estaba bajo el régimen de la ley, que todavía no había aceptado o creído en el mensaje del Evangelio, entonces todavía estaban en esclavitud, ¿no? Y también dice que, bueno, representan, a ver si buscamos el libro de Gálatas, hermanos, para ver un momentito esa Profe, alegoría. Adelante, hermano. profe, Sí, yo creo que cuando se habla de alegoría, yo ajá, creo que es una representación de forma figurada, ¿sabe? De una realidad o de un suceso, aunque no está mencionando literalmente lo que ocurrió, pero tal vez de forma figurada, por que está narrando una realidad o un suceso. sí, así es, hermano. De hecho, si el libro de Eclesiastés, o Cantar de Cantares, no está mencionando eh, eh, temas de Dios literalmente, puede que Ajá, tenga otro significado al ver que está expuesto ahí en la Biblia. sí, claro, es bueno su enfoque, es correcto, hermano. Este, pero bueno, no sabemos exactamente qué tuvo el autor en mente. Yo creo que más allá de resaltar el amor humano, aunque forma parte de la literatura hebrea, ¿no? Como pueblo, y cada pueblo pues tiene sus obras literarias, cada cultura tiene sus obras literarias. En un primer sentido, pues podría tener el objetivo de ser una simple historia de amor, ¿no? Pero por la mediación del Espíritu Santo, por supuesto, y que en los planes de Dios estaba que este libro entrara a formar parte de su revelación de las Escrituras. Como dice mi hermano, esa alegoría indudablemente tiene que referirse a las relaciones de Dios con su pueblo, ¿no? A esa, eh, a ese amor tan profundo que va más allá de cualquier limitación y de cualquier obstáculo, ¿no? Que se pueda presentar. Entonces, indudablemente sí encontramos allí mucha enseñanza para la iglesia y podemos encontrar la revelación de la persona de Dios y seguramente pudiéramos mirar inclusive la figura de nuestro Señor Jesucristo allí en Cantar de los Cantares, haciendo un estudio más profundo, ver que de repente el amado podría estar simbolizando, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que pudiera ser así, ¿no? Así como la novia representa a la iglesia, el amado representar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, es muy lindo, ¿no? Este libro, yo también en algunas ocasiones he predicado. Recuerdo haber oído también en los tiempos de mi niñez, escuché a un predicador norteamericano que no era nazareno, por cierto, sino que yo crecí en una iglesia pentecostal que estaba afiliada con una organización llamada Los Discípulos de Cristo, y venía un misionero muy buen predicador, recuerdo, que se llamaba Bill Sullivan, y recuerdo que oí un hermoso mensaje en Cantares 1:2, decía, o si él me besara con los besos de su boca, ¿no? Y allí él predicó y él hizo un excelente mm, sermón, un excelente mensaje bíblico acerca del amor de Dios hacia el ser humano, ¿no? El amor de Dios hacia la iglesia. Entonces, bueno, es una literatura muy preciosa, hermanos, que vamos a estudiar entonces algunas de sus características. Voy a compartirles ya sin más nuestra presentación. A ver.
Déjame leer aquí un mensaje por el chat de alguno de los hermanos. A ver, no, es el pastor cuando me habilitó, Pastor Eduardo. Muy bien, hermano. Voy a mirar entonces un poquito la hora para irnos administrando. Vamos a darle de corrido sin darle el receso y terminamos un poquito antes, ¿no? Descontamos el receso de la hora de clase para que no paremos la grabación y podamos seguir entonces. Bien, entonces vamos a ver las características de la literatura bíblica sapiencial y poética. Y gracias por sus participaciones hasta ahora, nos han ayudado mucho para irnos introduciendo al tema. Entonces, tenemos acá un texto en Job, capítulo 14, versículos 1 al 6, tomado de la Nueva Versión Internacional, y para tener un ejemplo que nos ayude a introducirnos al estudio de esta literatura. Dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Y en alguien así has puesto los ojos. Con alguien como yo entrarás en juicio. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Los días del hombre ya están determinados. Tú has establecido los meses de su vida. Le has puesto límites que no pueden rebasar. Aparta de él la mirada y déjalo en paz, como al jornalero. Déjalo disfrutar de su trabajo. A ver. Ok, están conectando algunos hermanos. Entonces vemos este pasaje tan hermoso del libro de Job. Recordemos, hermanos, que Job se dio a la tarea de cuestionar, ¿no? Y cuestionar a veces la actuación de Dios, ¿no? Ahí en medio de su situación de vida tan difícil, ¿no? Con toda aquella sarna que le vino, toda aquella peste tan terrible, donde dice que desde, desde su pie, el dedo de su pie abajo hasta la coronilla en su cabeza, todo estaba lleno de unas llagas, ¿no? Purulentas, fétidas, donde salió de la ciudad y allí en el campo se sentó en ceniza y se rascaba con una teja, con un tiesto, ¿no? Terrible la condición después de haber perdido en un solo día a todos sus hijos y después de haber perdido todos sus bienes, haber quedado en la ruina y todo eso. Entonces, el justo Job, ¿verdad? Discurría y pensaba acerca de la vida, la, eh, lo efímero, ¿no? De la vida del ser humano, pero también de su relación con Dios y cómo Dios actuaba hacia el ser humano. Así que primero no entendía exactamente, pero al final del libro él entendió el propósito del sufrimiento y el lugar de Dios en medio del sufrimiento humano. Así que Job es un libro muy especial cuando se trata de poder enseñar o predicar acerca de el sufrimiento, ¿no? El porqué del sufrimiento y dónde está Dios cuando nosotros sufrimos, ¿no? Entonces, mire, el pasaje Job 14, versículos 1 al 6, ¿no? Muy, muy hermoso para ver, tener una muestra o ver más o menos la forma poética, ¿no? De este tipo de literatura. Vamos entonces avanzando, hermanos, para ver las características de esta literatura sapiencial poética, ¿no? En primer lugar, veamos su naturaleza filosófica, ¿no? Eso es muy importante porque estos libros, ¿no? Discurren acerca de la vida, acerca de Dios,
¿no? Acerca del propósito de la vida, la existencia del ser humano. Algunas veces son pesimistas, ¿no? Estos escritores, por ejemplo, en el caso del libro de Eclesiastés, vemos cómo habla de la vanidad de la vida, ¿no? Y que como que no hay sentido de la vida, ¿no? De acuerdo al escritor, ¿no? En este caso Salomón, había estudiado tanto, había analizado tanto la vida y las situaciones, y sin embargo al final dice que, bueno, todo es vanidad, ¿no? Y lo que cuenta es el temor a Dios, eso es lo que cuenta en la vida del ser humano, porque todo es vanidad, la vida pasa volando, los días del hombre se acaban, está llena la vida de calamidades, de situaciones tristes, entonces prácticamente es un libro como lleno de lamentaciones también, ¿no? El libro de Eclesiastés. Entonces, tanto Eclesiastés como Job y el resto de los libros de este género de literatura tienen una naturaleza filosófica, ¿no? Pero esta filosofía, este ejercicio filosófico, no es como la filosofía de los antiguos griegos, ni de otras corrientes filosóficas que han existido en la humanidad, ¿no? Es propia de los hebreos, no es la especulación abstracta, ¿no? De estos antiguos filósofos, sino que esta filosofía tiene que ver con algo distinto, ¿no? La palabra filosofía viene del griego fileo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, significa amor por la sabiduría, ¿no? Y eso se aplica mucho a la filosofía hebrea. Entonces, la principal preocupación de esta filosofía judía era cómo puedo vivir una vida piadosa día a día que sea agradable a Dios. Y esto es lo que contienen estos libros, ¿no? Cuando discurren estos escritores, estos autores discurren acerca de la fragilidad de la vida y todo eso, siempre tienen una mirada hacia Dios, ¿no? El propósito de Dios con el ser humano y siempre llevan entonces esa premisa, ¿no? De que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces esta sabiduría tiene una orientación práctica, no es teórica, ¿no? Sino una orientación práctica. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, ¿no? Como muy representativo de lo que es la sabiduría judía, la sabiduría hebrea, y esta naturaleza filosófica de esta literatura, ¿no? Porque el libro de Proverbios tiene, son sentencias morales, son refranes, son análisis, ¿verdad?, de las situaciones de vida, pero siempre confrontándolas con el propósito de Dios, con el ser humano, ¿no? Entonces, cada proverbio nos enseña algo importante acerca de la vida y nos lleva entonces a ese temor y a ese interés por el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Así que el proverbista analiza, por ejemplo, cuando analiza las hormigas, ¿no? Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, ¿no? Lo que cuando las hormigas trabajan en comunidad, en equipo, dice que no tienen capitán, pero se organizan, ¿no? Porque Dios ha puesto ese diseño en la naturaleza. Y entonces eso nos lleva también a una aplicación, ¿no? De esa laboriosidad, de esa previsión, de ese orden, de esa organización, y dice que debemos tomarlo nosotros como una enseñanza para nuestra vida, ¿no? En cuanto a la diligencia y todo eso. Así que encontramos una sabiduría práctica, ¿no? En estos libros, en esta parte filosófica, entonces tiene que ver con lo práctico, ¿no? No es teórico, ¿no? Naturaleza filosófica de estos libros, ¿no? En segundo lugar,
encontramos, hermanos, que la rima no era parte importante de la poesía hebrea, ¿no? Hoy, en la poesía de los tiempos contemporáneos, y así ha sido a través de la historia en otras culturas, la rima es muy importante, ¿no? Es decir, que las últimas sílabas de cada verso pueda rimar en alguna manera con los anteriores, pero no era así, ¿verdad? Para los hebreos, la rima no era importante. Para ellos era más importante la métrica y el ritmo, que son otros dos elementos importantes de la poesía. Es decir, el ritmo que hiciera más o menos sonar bien, donde tenía una cadencia, y la métrica que se refiere al número de sílabas, ¿no?, que hay en un verso. Entonces, para los hebreos esto era mucho más importante que la rima. Por eso, aunque se llaman poesía, ¿verdad?, a este tipo de literatura, no vamos a encontrar esa rima como la encontramos en la poesía, en nuestra poesía normalmente, ¿no? Y otra cosa importante, ¿no?, de la poesía hebrea es el recurso literario que se llama paralelismo. Seguramente que ustedes ya han leído sobre lo que es el paralelismo, ¿no? Lo que es el